La constitución de un nuevo territorio como espacio geopolítico y de control administrativo en la costa oriental de Yucatán fue una propuesta que presentó Manuel José Sierra Méndez al general José de la Cruz Porfirio Díaz Mori en junio de 1896 como reacción provocada por la lucha de intereses regionales e internacionales sobre un espacio que no lograban controlar las autoridades yucatecas, pero que era domesticado por el poder militar indígena en apoyo a la corona inglesa por medio de sus relaciones con Honduras británica. La creación del territorio federal de Quintana Roo se llevó a cabo por medio del decreto presidencial de Porfirio Díaz en 1902. Posteriormente, Venustiano Carranza decretó la anexión del territorio de Quintana Roo a Yucatán en 1913 y en 1915 el mismo presidente de la República volvió a erigir dicho territorio. 16 años después, en 1931, Pascual Ortiz Rubio decretó la anexión del territorio federal de Quintana Roo a los estados de Yucatán y Campeche. Después, Lázaro Cárdenas creó nuevamente el territorio federal quintanarroense en 1935. El estado de Quintana Roo se estableció como entidad federativa mexicana el 8 de octubre de 1974. La Reserva de la Biosfera de Calakmul fue creada el 23 de mayo de 1989 y el 1 de enero de 1997 el gobierno del estado de Campeche, colindante con Quintana Roo, creó el municipio homónimo de dicha área protegida sobre parte de la superficie bajo indeterminación jurisdiccional existente en la península de Yucatán, fruto del conflicto aquí analizado. Diferentes decretos presidenciales y tratados internacionales permitieron la consolidación de la frontera sur de México a finales del siglo XIX. En cuanto a estos últimos, se tiene por un lado el Tratado de Límites entre Guatemala y México, que fue firmado en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1882, aprobado por el Senado el 17 de octubre del mismo año y publicado en el Diario Oficial el 3 de mayo de 1883. Entre sus cláusulas estaba una que disponía que el departamento del Petén, que históricamente había pertenecido a Yucatán, pasaba a ser integrante del territorio de Guatemala. De esa manera, a Yucatán se le escindieron 36.033 kilómetros cuadrados de su territorio. Por otro lado, en 1893 se realiza la última negociación de la frontera sur al firmarse el Tratado Mariscal Spencer entre el gobierno mexicano y la corona británica el 8 de julio en la Ciudad de México, el cual fija el límite internacional en el río Hondo y la prohibición de ambos países para comerciar armas y municiones con los indígenas, a los cuales se comprometen a pacificar. El 7 de abril de 1897 se firmó en la misma ciudad una convención complementaria del artículo 3 del Tratado de 1893. Ambos documentos fueron aprobados por el Senado el 19 de abril de 1897 y publicados en el Diario Oficial el 3 de agosto de 1897. De esa forma se reconoció a la colonia de Honduras británica con una superficie de 22.253 kilómetros cuadrados y se le garantizaba a México, a perpetuidad, la libertad de navegación en las aguas territoriales de la colonia mencionada, siendo esta la última pérdida territorial durante el siglo XIX de la herencia recibida por Yucatán de su antecesora, la Capitanía General del mismo nombre, y así México renunciaba a la posibilidad de reclamar la herencia de los derechos soberanos de España sobre el asentamiento. Consecuentemente, la presencia inglesa de Belice quedaba legalmente reconocida. La definición de esa línea limítrofe sur del país es resultado de diversos trabajos y exploraciones y ha sido objeto de numerosas controversias. La frontera entre México y Guatemala fue muy difícil de acordar debido a la disputa por Chiapas y el Soconusco, que pertenecieron a la Capitanía de Guatemala durante la época colonial y su anexión a México fue la causa de muchos enfrentamientos durante el siglo XIX. En cuanto al límite con Belice, la mayor parte del mismo está definido por los ríos Azul y Hondo. Finalmente, concluiría con el desmembramiento de Yucatán con el decreto de 1902, por el cual se le segregó una porción de 50.843 kilómetros cuadrados para dar origen al territorio de Quintana Roo, el cual, en su parte sur, comprendía los municipios de Payo Obispo, Bacalar, Ixcalac e Icaiche. El referido decreto estableció lo siguiente: el territorio federal de Quintana Roo se formará de la porción oriental de la península de Yucatán, la cual quedará limitada por una línea divisoria que, partiendo de la costa norte del Golfo de México, siga el arco del meridiano 87 grados 32 minutos longitud oeste de Greenwich
hasta su intersección hasta el paralelo 21 grados y de allí continúa a encontrar el paralelo que pasa por la torre sur de Chemax, 20 kilómetros al oriente de este punto y llegando después al vértice del ángulo formado por las líneas que dividen los estados de Yucatán y Campeche, cerca del punto Put. Descienda al sur hasta el paralelo límite de las repúblicas de México y Guatemala. Con ese decreto se determinaron las fronteras de Campeche en toda su longitud, ya que cuando pasó de distrito a estado, por medio de un decreto que expidió el presidente Benito Juárez, el 19 de febrero de 1862, tan solo se fijó la frontera norte con Yucatán. Uno de los elementos que propician la disputa entre los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo es que, según el mapa que se consulte, Quintana Roo puede tener o no frontera con Guatemala. El origen de esta confusión se debe a las turbulencias de mediados del siglo XIX y a la falta de precisión cartográfica de aquella época. A esto hay que añadirle el hecho de que la cartografía no es objetiva, independiente, neutral y exacta, sino que son una forma de ver el mundo. Tal y como define Hartley, la cartografía es un organismo de conocimiento teórico y práctico que emplean los cartógrafos para construir mapas con un modo determinado de representación visual. El problema fundamental consiste en que no hay precisión acerca de cuáles son las coordenadas geográficas del punto Put, que señalaría la intersección de las colindancias simultáneas entre los tres estados peninsulares. Para poner solución a este asunto, en el año 1921 se formó una comisión geográfica dirigida por el ingeniero Manuel Medina, jefe del Departamento Geodésico de la Dirección de Estudios Geográficos y Climatológicos, adscrita a la Secretaría de Agricultura y Fomento y compuesta por representantes técnicos tanto de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, así como por autoridades de los pueblos limítrofes, para dar completo carácter oficial a los acuerdos que hubieran de tomarse. Las operaciones a las que dio lugar el descubrimiento e identificación del punto Put fueron en extremo laboriosas, pues se encontraba en medio de un bosque cerrado y muy lejos de los lugares poblados, por lo que fue preciso abrir caminos y brechas en una longitud aproximada de 20 leguas para llegar a él. En abril de 1922, después de cálculos científico-astronómicos, esta comisión situó geográficamente la vivienda Put en 89 grados 24 minutos 52 segundos longitud oeste y 19 grados 39 minutos 7 segundos latitud norte, lugar en el que se construyó un monumento cuyo centro fuera el vértice común para los tres estados. Esta ubicación es la que se estableció en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Quintana Roo, la cual fue reformada en el año 2019 y fue sancionada oficialmente también por los estados de Yucatán y Campeche en sendos decretos de 1922. A pesar de este buen intento por tratar de resolver el conflicto limítrofe entre los estados de Quintana Roo y Campeche, este aún persiste y consiste en que la primera de dichas entidades sostiene que la línea divisoria con Campeche parte del vértice cerca de Put y es el meridiano 89 grados 24 minutos 52 segundos, que desciende en línea recta hacia el sur hasta la frontera con la República de Guatemala, en la Mojonera Internacional 102. El Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad argumenta que en los mapas y planos del siglo XIX se puede observar que el punto de intersección de los entonces estados de Yucatán y Campeche se localiza al norte del paralelo 19 grados 30 minutos y al sur el límite termina en la frontera con la República de Guatemala, no en el punto trino internacional de México con Belice y Guatemala. Campeche, por su parte, defiende que su límite con Quintana Roo es el meridiano 89 grados 9 minutos 4 segundos longitud oeste de Greenwich y desciende al sur hasta el punto trino internacional México, Guatemala, Belice, en la Mojonera Internacional 107. Como argumento esgrimen un censo poblacional de 1861 que incluía a los pueblos de indios pacíficos dentro del territorio de Campeche y que fueron necesarios para convertirse en estado, gracias a que le permitió alcanzar el mínimo de cantidad poblacional requerido en aquel entonces de 80.000 habitantes. Esta postura defiende que para fijar el vértice cerca de Put, con la frontera de Yucatán, se debe tomar como punto de partida al pueblo que se hallase más al oriente con su dotación ejidal y entonces trazar una línea recta de norte a sur hasta encontrar la frontera internacional. Esto supondría que la franja que se formaría entre el meridiano declarado en 1922 y el que propone Campeche
localizado a 480 metros al este del meridiano Garbutt, tendría un ancho aproximadamente de 28 kilómetros en todo lo largo del lindero con Quintana Roo, es decir, desde la línea divisoria con Yucatán hasta la frontera internacional con Belice, lo que convertiría al estado de Campeche en la única entidad federativa mexicana en colindar con dos países. Aquí se puede apreciar dichas localidades insertas en el territorio en conflicto. La Dirección de Geografía, Meteorología e Hidrología, adscrita a la Secretaría de Fomento, ilustra el polígono que se forma derivado de las diferentes pretensiones acerca de la demarcación de los límites interestatales al interior de la península de Yucatán. Estos criterios encontrados tienen su génesis en la falta de acuerdo de la posición geográfica del vértice cerca de Put. Un hecho que ha fomentado notablemente esta falta de acuerdo ha sido la turbulenta existencia que ha tenido Quintana Roo desde que se constituyera como territorio federal en 1902, derivado de las diferentes decisiones interesadas de presidentes de la República en turno. Quintana Roo se creó y desapareció en varias ocasiones a lo largo del siglo XX, propiciado por presiones de los grupos hegemónicos campechanos y yucatecos que nunca vieron con buenos ojos que se les arrebatara territorio a favor de los quintanarroenses, en donde había una gran riqueza forestal. A finales del siglo XIX, la frontera sur de México era una región fuera del control de la soberanía nacional y era un imperativo recuperarla. Los indígenas tenían su centro de operaciones en Chan Santa Cruz, al centro de la porción oriental de la península, y en Icaiché, en las cercanías de la frontera peninsular con Guatemala. Manuel José Sierra Méndez fue el encargado en 1895 de elaborar el proyecto de crear un territorio federal y el 23 de septiembre de 1901 presentó al secretario de Gobernación, por instrucciones del presidente Porfirio Díaz. Finalmente, por medio del decreto del Congreso de la Unión, publicado el 24 de noviembre de 1902 en el Diario Oficial de la Federación, se erigió el territorio federal de Quintana Roo, cuya existencia se ratificó al aprobarse la Constitución de 1917. Así, se trató de restringir el tráfico ilegal de armas y el contrabando que los ingleses de Belice llevaban a cabo por el río Hondo, al mismo tiempo que se cooptaban las posibles intenciones de los enriquecidos enequeneros en caso de que quisieran sustraerse al poder central, llevándose la riqueza enequenera y la reserva de las selvas sudorientales. No obstante, no hay acuerdo de dónde está ubicado el punto Put, que es donde confluyen los territorios de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Tanto yucatecos como campechanos y quintanarroenses se expresan mutuo rechazo como consecuencia de la desintegración regional que ha caracterizado a estos estados peninsulares y se muestran reticentes ante los problemas de sus vecinos como si fueran entidades aisladas y no partes de una misma unidad geopolítica.